Módulo segundo. Derechos de los trabajadores en materia de seguridad social. Seguridad social en México. Es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que ocasionarían la desaparición o reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte. Para el trabajador y la de su familia. Fundamento jurídico de la seguridad social. En el artículo 123 de la Constitución de 1917 se establece, entre otras medidas, responsabilidades de los patrones hacia sus trabajadores en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como también, la obligación de observar las disposiciones legales sobre higiene y seguridad. Objetivo de la seguridad social. Garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como, el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Funciones básicas de la seguridad social. Otorgar servicios de salud, rehabilitación y asistencia médica, así como la prevención de enfermedades. Proteger a los trabajadores a través de seguros y otras prestaciones. Otorgar al momento del retiro, pensiones y prestaciones a los asegurados. Recaudar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de estos propósitos, a través de cuotas y aportaciones. Otorgar créditos a los trabajadores para la adquisición de vivienda. Trayectoria histórica del sistema de pensiones. Sistema de pensiones de reparto. El Instituto Mexicano del Seguro Social, nace en 1943, con una composición tripartita para su dirección, integrado de manera igualitaria por representantes de los trabajadores, patrones y del gobierno federal. Al promulgarse la Ley del Seguro Social, se instauró el sistema de pensiones, mismo que inició con un sistema de reparto, en el cual las aportaciones de los trabajadores activos financiaban el pago de pensiones de la población pensionada. Con el tiempo, estos recursos resultaron insuficientes. En 1972 se crea el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, para complementar las prestaciones sociales de los trabajadores que cotizan al IMSS y puedan adquirir una vivienda. En 1973, se aprobaron reformas, modificaciones y adiciones a la Ley del Seguro Social, ampliando los beneficios a los trabajadores, se adiciona la aportación patronal de vivienda del 5% de su salario base de cotización, estas últimas son administradas directamente por el Infonavit. Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, ISSSTE, en 1959 se publica la Ley del Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, con el fin de otorgar la seguridad social a los trabajadores al servicio del Estado, inició con un sistema de reparto, el cual estaría operado y administrado por el ISSSTE. En 1972 se crea el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, FOBISSSTE, para complementar las prestaciones sociales de los trabajadores que cotizan al ISSSTE y puedan adquirir una vivienda. En 1973 se adiciona la aportación de la dependencia del 5% del sueldo básico, esta última es administrada por el FOBISSSTE. En 1983 se reformó la ley ISSSTE y se logra establecer un mejor esquema de prestaciones. Principales elementos que afectaron el sistema de reparto. Las aportaciones de los trabajadores activos ya no eran suficientes para cubrir los costos de las pensiones. La disminución de los trabajadores activos en relación al aumento de la población pensionada se debió al aumento en la esperanza de vida de los trabajadores pensionados y a la disminución de la tasa de natalidad. El sistema no estimulaba el ahorro. El trabajador, una vez que cumplía los requisitos mínimos de cotización para obtener una pensión, no se interesaba en seguir cotizando. Era un sistema desigual. Trabajadores con menos permanencia, alta movilidad en el trabajo y bajos ingresos, generalmente no cumplían los requisitos para pensionarse, perdiendo todas sus aportaciones. Desviación de recursos. Existían fuertes incentivos para hacer uso de recursos de las aportaciones en los períodos de acumulación, para propósitos distintos a la pensión, debido a la ausencia de propiedad de los recursos, por lo que no se generó la reserva para futuras exigencias. Sistema de ahorro para el retiro, SAR 92. En 1992 inicia la reforma del sistema de pensiones mexicano con el establecimiento del sistema de ahorro para el retiro, conocido como SAR 92.
El SAR 92 se creó como un complemento al sistema de pensiones de reparto del IMSS-ISTE y fue el primer intento por crear un sistema basado en cuentas individuales, las cuales serían administradas por instituciones de crédito o entidades financieras autorizadas, también conocidas como ICEFA. La cuenta individual del trabajador se abría en la ICEFA que el patrón o la dependencia definían, y estaba integrada por dos subcuentas. Para trabajadores que cotizan al IMSS, seguro de retiro, vivienda. Para trabajadores que cotizan al ISSSTE, ahorro para el retiro, fondo de la vivienda. Se estipuló que el monto acumulado en estas subcuentas le sería entregado al trabajador al momento de obtener el derecho a una pensión o a la edad de 65 años. Las AFORE son las responsables de entregar el recurso. El SAR se otorgó para los trabajadores inscritos al IMSS de 1992 a 1997 y para los trabajadores inscritos al ISSSTE de 1992 a 2007. Sistema de pensiones de capitalización individual. En México el sistema de capitalización individual entra en función de la siguiente forma. Trabajadores IMSS en 1997. Trabajadores independientes, municipales y estatales en 2002. Trabajadores ISSSTE en 2007. Las aportaciones realizadas al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, RCB, por la entidad o dependencia, el patrón, el trabajador y el Estado, son depositadas en una cuenta a nombre del trabajador, con las que se financiará su pensión al momento del retiro. El monto de la pensión dependerá del saldo acumulado en su cuenta individual a la fecha en que se le otorgue la pensión. Sistema de pensiones de capitalización individual IMSS. El 1 de julio de 1997 entró en vigor la actual Ley de Seguro Social, cambiando del sistema reparto por el de capitalización individual, en donde surgieron figuras como las AFORE y las SIFORE, instituciones que intervienen en el proceso de administración e inversión de los recursos destinados para la pensión de los trabajadores. Se crearon las cuentas individuales a nombre de cada trabajador, administradas por las AFORE, en la que se integran los recursos de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, RCB. Trabajadores en transición. Para los trabajadores que cotizaron al IMSS antes del 1 de julio de 1997 tienen el derecho de seleccionar que una AFORE le administre su cuenta y los beneficios establecidos en la Ley IMSS de 1997. Recuperar las aportaciones realizadas a su favor del SAR 92 en su cuenta. Al momento de su retiro tienen la opción de seleccionar el sistema de pensión que más les convenga, es decir, tienen derecho a pensionarse por la Ley IMSS 1973 o 1997. Incorporación del trabajador no afiliado, reforma a la ley del SAR. En 2002 se lleva a cabo la reforma a la ley de SAR, el SAR, con una orientación hacia un sistema nacional de pensiones. Es a partir de entonces, que todo trabajador en México puede abrir una cuenta individual en la AFORE de su elección, para que administre las aportaciones depositadas en su cuenta individual. Se incluyó a los trabajadores del ISSSTE, pero solamente para los recursos depositados al SAR. Sistema de pensiones de capitalización individual ISSSTE. El 1 de abril de 2007 entró en vigor la actual Ley ISSSTE, la cual establece cambios y modificaciones al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado. En virtud de estas modificaciones, es derecho de todo trabajador contar con una cuenta individual operada por el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al servicio del Estado, pensioniste, o por la AFORE que elija. Se clasificó en 3 tipos de trabajadores, cada uno con sus condiciones particulares. Trabajadores de nuevo ingreso. El nuevo sistema se aplicará obligatoriamente a estos trabajadores. Jubilados y pensionados. Continuarán disfrutando de sus derechos actuales. Trabajadores en activo. Los que se encontraban cotizando a la fecha de entrada en vigor de la Ley ISSSTE, 2007, se les reconocen los derechos adquiridos con anterioridad y tuvieron la oportunidad de elegir entre el sistema de reparto modificado, decimotransitorio, y el de capitalización individual. Principales características del sistema de capitalización individual. La pensión se determinará a partir de su saldo acumulado y permanencia en el sistema. Se desvincula la pensión de la relación trabajadores activos a pensionados y, por lo tanto, de la estructura poblacional. Se le otorga al trabajador la propiedad de los recursos de su cuenta individual, así como los derechos adquiridos. Se elimina la inequidad de género al vincular las aportaciones a la pensión. Se resuelve el problema de desigualdad por nivel de ingreso, al vincular el esfuerzo con los beneficios obtenidos. El trabajador mantiene en su cuenta individual el registro de sus aportaciones, independientemente de quién sea su patrón. Beneficios.
El monto de las contribuciones crece debido a los rendimientos obtenidos al invertir los recursos a través del mercado financiero a plazos largos, aumenta la pensión del trabajador al momento de su retiro. Se fortalece el pilar solidario, ya que se establece una pensión garantizada. Se establece una nueva aportación a cargo del gobierno federal denominada cuota social. El trabajador elige libremente su afore. El sistema es transparente, ya que todo trabajador puede conocer en cualquier momento el monto de su cuenta individual. La pensión corresponderá al tiempo cotizado y recursos acumulados en la cuenta individual. No se contrapone con las pensiones derivadas de un contrato colectivo de trabajo. Se puede realizar ahorro voluntario para incrementar la pensión o como un ahorro a largo plazo. Se genera la portabilidad de derechos INSS e ISSSTE. Derechos del trabajador en materia de seguridad social. Los derechos se establecen de conformidad al Instituto de Seguridad Social al cual está afiliado el trabajador. Revisemos lo más importante que se encuentra establecido en la Ley del Seguro Social y Ley ISSSTE. Ley del Seguro Social. Seguros del sistema de pensiones del IMSS. Los cambios a la Ley del Seguro Social reestructuraron los seguros tradicionales, en dos grandes rubros. 1. Los seguros que administra el IMSS. Riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales. Y 2. El seguro que administran las Afore o pensionistas retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Esto permite a las Afore, el manejo de las contribuciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, RCB. Estos cambios propiciaron que el IMSS se concentrara en la prestación de los servicios de los otros seguros que tradicionalmente otorgaba a los trabajadores y sus beneficiarios, lo libera de la administración de los fondos destinados al financiamiento de las pensiones. Regímenes de afiliación de la Ley del Seguro Social 1997. La Ley del Seguro Social contempla dos formas de afiliación al IMSS. Régimen obligatorio. Es aquel en donde son sujetos de aseguramiento las personas que tengan una relación de trabajo en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral, presten un servicio remunerado, personal y subordinado a un patrón, aun cuando este patrón esté exento del pago de contribuciones al IMSS. El trabajador que deje de pertenecer al régimen obligatorio, podrá continuar en él, cubriendo los requisitos en la modalidad de continuación voluntaria del régimen obligatorio. Régimen voluntario. Las personas físicas que no tienen una relación laboral con un patrón en una empresa y que desean afiliarse al IMSS para disfrutar de sus beneficios, pueden incorporarse al régimen voluntario, mediante el pago de sus aportaciones al IMSS de acuerdo a los convenios establecidos. Voluntariamente pueden ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio, los trabajadores en industrias familiares, los independientes como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados. Este derecho da al trabajador la posibilidad de obtener una pensión, aun cuando no mantenga una relación laboral con un patrón. El trabajador que deje de estar sujeto al régimen obligatorio adquiere los siguientes derechos. Continuación voluntaria del régimen obligatorio. El asegurado con un mínimo de 52 semanas cotizadas acreditadas en el régimen obligatorio, en los últimos 5 años, al ser dado de baja, tiene el derecho a continuar voluntariamente en los seguros de invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, debiendo quedar inscrito con el último salario o superior al que tenía en el momento de la baja. El derecho establecido en el párrafo anterior se pierde si no se ejerce mediante solicitud por escrito dentro de un plazo de 5 años a partir de la fecha de baja. La continuación voluntaria sirve para que el trabajador continúe acumulando las semanas mínimas requeridas para obtener una pensión. Conservación de derechos. Los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio, conservarán los derechos que hubiesen adquirido para las pensiones en el seguro de invalidez y vida por un período igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja. En el caso de los trabajadores en transición que quieran pensionarse por la Ley del Seguro Social de 1973, en caso de estar dado de baja deben estar dentro de su período de conservación de derechos. Este tiempo de conservación de derechos no será menor de 12 meses. Reconocimiento de derechos. Al asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen obligatorio y reingrese a este, se le reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores, en la forma siguiente. Si la interrupción en el pago de cotizaciones no fuese mayor de 3 años, se le reconocerán, al momento de la reinscripción todas sus cotizaciones.
Si la interrupción excediera de 3 años, pero no de 6, se le reconocerán todas las cotizaciones anteriores cuando, a partir de su reingreso, haya cubierto un mínimo de 26 semanas de nuevas cotizaciones. Si el reingreso ocurre después de 6 años de interrupción, las cotizaciones anteriormente cubiertas se le acreditarán al reunir 52 semanas cotizadas nuevas. Cuando el asegurado reingresa al régimen obligatorio antes de que expire su período de conservación de derechos, se le reconocerán de inmediato todas sus cotizaciones anteriores. En los casos de pensionados por invalidez que reingresen al régimen obligatorio, cotizarán en todos los seguros, con excepción del de invalidez y vida. Ayuda para gastos de matrimonio. El asegurado que cotiza al IMSS tiene derecho a retirar como ayuda para gastos de matrimonio, la cantidad equivalente a 30 unidades de medida y actualización, UMA. Esta proviene de la cuota social que aporta el Estado, para los trabajadores que la reciben, o de la subcuenta de RCB de las aportaciones patronales y del Estado, para los trabajadores que no reciban cuota social. Requisitos. Tener mínimo 150 semanas de cotización en el seguro de RCB, a la fecha de celebración del matrimonio. Que su pareja no haya sido registrada con anterioridad en el IMSS como esposo o esposa. En caso de haber registrado como esposo o esposa a alguien con anterioridad ante el IMSS, comprobar con documentos fehacientes el fallecimiento de la persona, o que, en su caso, exhiba el acta de divorcio. Este derecho se ejerce por una sola vez y el trabajador no puede solicitarlo por posteriores matrimonios. El asegurado que deje de pertenecer al régimen obligatorio conserva sus derechos a esta ayuda, si lo contrae dentro de 90 días hábiles contados a partir de la fecha de su baja. Ayuda por desempleo. Durante el tiempo en que el trabajador que cotiza al IMSS deje de estar sujeto a una relación laboral puede realizar depósitos a su cuenta individual, retirar parcialmente recursos de la subcuenta de RCB, por concepto de desempleo. Este retiro puede hacerse a partir del 46º día natural, contado a partir del primer día en que el trabajador quedó desempleado y tiene derecho a recibir, o si su cuenta individual tiene al menos 3 años de haber sido abierta y tiene un mínimo de 12 bimestres de cotización al IMSS acreditados en dicha cuenta, podrá retirar en una exhibición la cantidad que resulte al equivalente a 30 días de su último salario base de cotización, con un límite de 10 veces el salario mínimo vigente, o unidades de medida y actualización, UMA, o si su cuenta individual tiene 5 años o más de haber sido abierta, podrá retirar la cantidad que resulte menor entre 90 días de su propio salario base de cotización de las últimas 250 semanas o las que tuviere, o el 11.5% del saldo de la subcuenta de RCB. La AFORE realizará el pago en una sola exhibición, debiendo cerciorarse del estado de desempleo del trabajador. La autenticación de identidad y la manifestación de que subsiste el estado de desempleo del trabajador deberá hacerse a partir del uso de la aplicación móvil. Requisitos. El trabajador debe realizar la solicitud correspondiente ante la AFORE o pensioniste, presentando los estados de cuenta, y la AFORE o pensioniste debe validar que no se haya efectuado un retiro previo por este concepto en los últimos 5 años. Al ejercer la ayuda por desempleo, disminuye el número de semanas cotizadas al IMSS, las cuales podrán recuperarse haciendo la devolución parcial o total a la subcuenta RCB. Esto ayudará al trabajador a conservar sus derechos y cumplir con las semanas requeridas para su pensión. El trabajador que solicite una disposición parcial de recursos por ayuda para gastos de matrimonio o desempleo deberá previamente haber realizado una presolicitud dentro del portal ESAR. Reintegro de recursos y recuperación de semanas por ayuda por desempleo. El procedimiento a seguir para recuperar las semanas descontadas por concepto de ayuda por desempleo es que el trabajador acuda a cualquier sucursal de la AFORE para solicitar el reintegro de recursos que le otorgaron por concepto de ayuda por desempleo, mediante el formato de solicitud de reintegro de recursos y la documentación. La AFORE verifica el mismo día de la recepción de la solicitud que la cuenta individual se encuentre registrada en su base de datos. La AFORE certifica que la solicitud de reintegro de recursos sea procedente. La AFORE le informa al trabajador el monto que puede reintegrar a la cuenta individual, por cada evento registrado. El trabajador determina si reintegra total o parcialmente los recursos. Dicha decisión debe plasmarse en el formato de solicitud de reintegro de recursos, el mismo día en que se le informen la cantidad susceptible de reintegrarse. El trabajador deposita en una sola exhibición el monto a devolver a la subcuenta de RCB, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a que se le informó el monto a reintegrar. El depósito se realiza en la AFORE, empresas auxiliares o a través de transferencia electrónica.
La Afore o la empresa auxiliar emite el acuse de recibo para el trabajador. La Afore, de acuerdo al depósito que efectuó el trabajador en la cuenta individual, realiza la compra de acciones. La Afore debe remitir a la empresa operadora, procesar, la información y datos de la devolución de recursos. La empresa operadora, procesar, pone a disposición del IMSS cada evento registrado, a más tardar el día hábil siguiente al que la Afore envió la información. El IMSS, con base en la información recibida por cada evento registrado, reintegra las semanas de cotización que le hubiesen sido disminuidas al trabajador, en igual proporción. La solicitud de retiro parcial por desempleo o ayuda de matrimonio, podrá llevarse a cabo a través de los medios no presenciales que la administradora ponga a disposición del trabajador, previa autorización de la comisión. Ayuda para gastos de funeral. Cuando fallezca un pensionado o un asegurado que tenga reconocidas cuando menos 12 cotizaciones semanales en los 9 meses anteriores al fallecimiento, el IMSS pagará a la persona preferentemente familiar del asegurado o del pensionado, que presente copia del acta de defunción y la cuenta original de los gastos de funeral, una ayuda por este concepto, la cual consiste en 2 veces el valor mensual de la unidad de medida y actualización, UMA, en la fecha del fallecimiento. Seguros del IMSS que generan pensión. La Ley del Seguro Social de 1997 cuenta con los 5 seguros ya mencionados, mismos que se financian con contribuciones provenientes de patrones, el Estado y trabajadores, de los cuales, los siguientes generan pensiones para los trabajadores. Riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Ley del Instituto de Servicios y Seguridad Social para los trabajadores del Estado. Seguros del sistema de pensiones del ISSSTE. Se continúan administrando y otorgando todos los beneficios a través del ISSSTE. Persisten todos los seguros, servicios y prestaciones, el Estado seguirá siendo garante de la seguridad social y corresponsable financiero. Se instruyen 4 tipos de seguros. Los seguros que administra el ISSSTE. Riesgos de trabajo, salud, invalidez y vida. El seguro que administran las Afore o pensioniste. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Regímenes de afiliación de la Ley del Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado 2007. La ley ISSSTE contempla 2 formas de afiliación. Régimen obligatorio. Es aquel en donde son sujetos de aseguramiento las personas a las que se refiere el artículo primero liste y que presten sus servicios en las dependencias o entidades, mediante designación legal o nombramiento, o por estar incluidas en las listas de raya de los trabajadores temporales, aquellas que presten sus servicios mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa de acuerdo con las condiciones generales de trabajo y el contrato sea por un período mínimo de 1 año. El trabajador que deje de pertenecer al régimen obligatorio, podrá continuar en él, cubriendo los requisitos en la modalidad de continuación voluntaria del régimen obligatorio. Régimen voluntario. El ISSSTE puede celebrar convenios con los gobiernos de las entidades federativas o de los municipios y sus dependencias y entidades, a fin de que sus trabajadores y familiares derechohabientes reciban los seguros, prestaciones y servicios del régimen obligatorio de la ISSSTE. La incorporación deberá ser total y, en ningún caso, el ISSSTE podrá otorgar seguros, prestaciones o servicios que no estén previstos en el convenio correspondiente. Continuación voluntaria del régimen obligatorio. Los trabajadores inscritos al ISSSTE, que causen baja podrán solicitar su continuación voluntaria en el mismo, en todos o en algunos seguros del régimen obligatorio, excepto en el de riesgos de trabajo, para lo cual deberá pagar íntegramente las cuotas y aportaciones respectivas. Para efectos del seguro de salud, es necesario que el trabajador hubiese cotizado al menos 5 años en alguna dependencia o entidad incorporada al ISSSTE. Para solicitar la inscripción a la continuación voluntaria del régimen obligatorio del ISSSTE, los derechohabientes cuentan con un plazo de 60 días siguientes a la baja del empleo. Conservación de derechos. El trabajador dado de baja pero que haya prestado servicios ininterrumpidos inmediatamente antes de la separación, durante un mínimo de 6 meses, conservará en los 2 meses siguientes a la misma, el derecho a recibir los beneficios del seguro de salud. Del mismo derecho disfrutarán, en lo que proceda, sus familiares derechohabientes. Retiro por desempleo. Durante el tiempo en que el trabajador afiliado al ISSSTE deje de estar sujeto a una relación laboral, tiene derecho, entre otros, realizar depósitos a su cuenta individual,
Retirar de su subcuenta de RCB la cantidad que resulte menor entre 75 días de su propio sueldo básico de los últimos 5 años, o el 10% del saldo de dicha subcuenta, a partir del 46º día natural, contado desde el día en que quedó desempleado. El retiro se hace en una sola exhibición. Requisitos. El trabajador debe realizar la solicitud correspondiente ante la Afore o pensioniste, presentando los estados de cuenta, y la Afore o pensioniste debe validar que no se haya efectuado un retiro previo por este concepto en los últimos 5 años. Descuento de años de servicio. Al realizar el retiro por desempleo, disminuye en igual proporción el número de años de servicio cotizados en el ISSSTE, lo que puede afectar sus derechos pensionarios. Que el trabajador conozca esta información le permitirá tomar decisiones buscando conservar sus derechos y cumplir con los años de servicio para su pensión. La solicitud de retiro parcial por desempleo podrá llevarse a cabo a través de los medios no presenciales que la administradora ponga a disposición del trabajador, previa autorización de la comisión. Ayuda para gastos de funeral. Cuando fallezca un pensionado, la aseguradora entregará el importe de 120 días de pensión del sueldo básico por concepto de gastos de funerales, sin más trámites que la presentación del certificado de defunción y constancia de los gastos de sepelio. En caso de que el pensionado hubiese disfrutado de 2 o más pensiones, los gastos del funeral se pagarán únicamente con base en la más alta. Seguros ISSSTE que generan pensión. Actualmente los trabajadores del ISSSTE se pensionan de acuerdo al sistema que seleccionaron. Sistema de capitalización individual. Los trabajadores que se encuentran en el esquema de capitalización individual, podrán pensionarse por los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Bono de pensión. Los trabajadores ISSSTE que se encontraban activos a la entrada en vigor de la ley ISSSTE de 2007, tuvieron la oportunidad de elegir el sistema de pensiones que más les convenía. Aquellos que optaron por el sistema de capitalización individual, se les reconocen sus derechos de antigüedad adquiridos a la fecha de la reforma, mediante el depósito en su cuenta individual de un bono de pensión. Este bono se consolida con las contribuciones posteriores del trabajador y del Estado. La pensión será determinada con el saldo de la cuenta individual, que se integra por bono de pensión, cuotas, aportaciones y rendimientos generados. Los trabajadores ISSSTE que hayan optado por el sistema de reparto modificado o décimo transitorio, que ingresaron o reingresaron a partir del 1 de abril de 2007 y se rigen por lo estipulado en el sistema de capitalización individual, no tienen derecho al bono de pensión. Sistema de reparto modificado, décimo transitorio. Los trabajadores ISSSTE que se encontraban activos a la entrada en vigor de la lista de 2007 y no optaron por el bono de pensión, seleccionaron el sistema de reparto modificado, décimo transitorio, o no eligieron, son los que se encuentran en este régimen. Los tipos de pensión son: pensión por jubilación, pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, pensión de cesantía en edad avanzada. Portabilidad de derechos. Al trasladar al ISSSTE del sistema de reparto al sistema de capitalización individual, se homologan los sistemas de pensiones del INSS e ISSSTE, y esto permite la portabilidad de derechos tanto para adquirir una pensión, así como para obtener crédito hipotecario. Portabilidad de derechos para una pensión. El trabajador que cotizó o cotiza en ambos sistemas puede transferir los derechos a un solo sistema y con ello cumplir con los requisitos para obtener una pensión. Si cotiza simultáneamente en ambos institutos, se contabiliza una vez el tiempo laborado; si no fue el caso se unifica el tiempo y se podría alcanzar el tiempo mínimo requerido para obtener una pensión. Se recibe una pensión, de un monto mayor debido a la acumulación de los recursos de ambos sistemas. Es importante resaltar que para los trabajadores INSS e ISSSTE únicamente tienen el derecho de portabilidad los que están en el sistema de capitalización individual. La portabilidad se puede solicitar a partir de los 59 años de edad, en la subdelegación del INSS o en la subdelegación de prestaciones de las delegaciones estatales y regionales del ISSSTE. Portabilidad de derechos para créditos hipotecarios. Cuando un trabajador obtenga un crédito de vivienda bajo el régimen de otros institutos de seguridad social o del Infonavit, que tenga recursos acumulados por concepto de vivienda en su cuenta individual conforme al régimen de estos, podrá solicitar que se acumulen para aplicarse como pago inicial de su crédito y que las aportaciones sucesivas a cualquiera de los institutos sean destinadas a reducir el saldo insoluto a cargo del propio trabajador.